Hola, ¿qué tal? Les saluda Carlos Maturana. Les doy la bienvenida a este espacio de conversación. Esta vez hablaremos con la directora del Observatorio de Políticas Culturales, Bárbara Negrón, sobre cultura, específicamente financiamiento, presupuestos y otros tópicos. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, bien. Muchas gracias por invitarme. Bárbara, comencemos. Primero contémosle a la gente qué es el Observatorio de Políticas Culturales. Claro, encantada. El observatorio es una entidad independiente, dedicada principalmente a hacer seguimiento a las políticas públicas en cultura y también a profundizar el conocimiento que hay sobre el sector cultural. Cuando nosotros empezamos había muy poca información. Y hoy día afortunadamente hay más y nos preocupamos de poder dimensionar, estudiar la situación de los trabajadores culturales, conocer mejor de cada una de las disciplinas artísticas, de las industrias culturales y sobre todo hacer seguimiento a, a lo que se compromete por parte de los gobiernos en cultura. Eso es interesante porque forma parte de la primera pregunta. ¿Cuáles son los retos principales que ha enfrentado el área de la cultura bajo la administración del presidente Gabriel Boric? Bueno, he enfrentado muchísimos retos, muchísimos problemas. Yo diría que estamos en una situación que no habíamos observado antes. Hay una situación bien crítica. Perfecto. Porque cuando se inicia este gobierno, inician con un programa bastante sólido. Un programa que estaba muy bien soportado por la evidencia. Y yo diría que es un programa bueno, que Ajá. apuntaba hacia lo que había que apuntalar, con mucha agenda legislativa. Tenía muchas medidas que comprometían proyectos de ley y tenían promesas como llegar a un 1% del presupuesto. Entonces, con ese, no solo las expectativas, que son algo mucho más subjetivo, ¿no? Uh-huh. Entonces se habla mucho de las expectativas que tenía el sector porque se asume que un gobierno de estas características, con un presidente de estas características, con un gusto mucho más evidenciado por las artes y la cultura, que va al teatro, que aparece con libros. Bueno, una serie de cosas que uno podría suponer que aumentaron las expectativas, pero el programa es una base más concreta, no son expectativas, son compromisos de gobierno. Y ese programa ha tenido muy poco avance. Perfecto. Entonces ahí está el tema. Entonces, por una parte han tenido muy poco avance en promesas como crecer el 1%, ya te voy a detallar más en qué va eso. Muy poco avance y muy lento en el Congreso, cuando tenían una agenda legislativa importante. Uh-huh. Y por otra parte había mucho ruido, mucho ruido. 3 cambios de ministro, que al interior de una institucionalidad eso es un tsunami, es un terremoto, es muy complejo. Entonces tienen ruido de cosas que se venían haciendo y que empiezan a funcionar mal. Mucho ruido también por los paros, que son muy graves. Los paros en los museos, en las bibliotecas, significan muchos usuarios sin servicio. Es bien complejo. Entonces, ha habido una cantidad de situaciones complejas que van más allá de no avanzar. No avanzar en el programa de gobierno es algo que uno ve, ¿no? Los gobiernos no avanzan con todas las medidas, no logran cumplir todo, siempre es una meta más allá. Pero algo, ¿no? Uh-huh. Pero si le sumas el poco avance a todo este ruido y un descontento de los artistas muy fuerte, claro, tienes una situación crítica. Y le sumas un punto más, la falta de implementación del ministerio, que se ha traducido en situaciones críticas como los paros. Y eso no es responsabilidad solo de este gobierno, pero es algo que tiene un desafío muy importante. Bárbara, nombraste el 1% del presupuesto para cultura. Es un compromiso de gobierno. No se nombró, si mal no recuerdo, durante la cuenta pública. Recuérdamelo tú.
creo que no se nombra. Entonces, ¿cuál es tu evaluación sobre las prioridades establecidas por el presidente Boric en el presupuesto de la Nación, donde en el programa de gobierno compromete el 1% a cultura y se ve lejana la meta, ¿no? Claro, ahí se da una situación compleja, porque el primer año aumenta un 16%, y eso sí es súper importante. Esa fue la primera buena señal. Entonces uno decía, bueno, no es suficiente, porque cuando tienes un 0,4, que es lo que tenemos actualmente en la práctica, llegar al 1% es mucho, es triplicar el presupuesto que había. Entonces, cuando aumenta el primer año un 16%, uno dice, bueno, va bien encaminado. El segundo año aumenta solo un 3,8%. Si uno lo mira en términos comparativos con el resto de los ministerios, está bien, porque es de los pocos ministerios que aumentan. Entonces uno puede decir, bueno, la situación no lo permite, pero igual hay un gesto de aumento. Pero cuando tú tienes la promesa del 1%, eso es una mala noticia, aunque en sí misma sea una buena noticia. ¿Ves? Entonces, no sube. Y lo complejo es justamente que sí lo reafirma en muchas oportunidades. Lo reafirma en la primera cuenta pública, lo reafirma en la segunda cuenta pública. Lo reafirmó, perfecto. Sí, y además lo vuelve a reiterar cuando entrega un premio, siendo que los números no te dan. ¿Cuánto tendría que aumentar el presupuesto de cultura para llegar al 1%? Tendría que los próximos 2 años, por lo menos, aumentar en un 50%. Y eso es algo que, por lo menos desde que nosotros estamos mirando, no ha pasado nunca en cultura y no ha pasado en ningún otro ministerio. Entonces se ve muy inconsistente esa promesa. Bárbara, nombraste los cambios en los ministros de Cultura. Pasamos de Julieta Brodsky a Jaime de Aguirre, que estuvo un periodo muy corto, y ahora a Carolina Arredondo. ¿Para usted esto es una muestra de improvisación por parte del Ejecutivo o no? ¿O forma parte de estos cambios o enroques políticos en torno a una agenda que la tiene que volver a recuperar, ¿no? Mira, yo creo que en general hay que decir que el perfil de los ministros en cultura no es un tema fácil. No hay un solo perfil. Y son ministros muy distintos al resto de los ministros. Fíjate, por ejemplo, que en cultura nunca habido un ministro político. Y sí hay ministros políticos en prácticamente todos los ministerios, ¿no? En cultura se asume que tiene que haber una especie de persona más técnica, pero al mismo tiempo no se hacen apuestas de cómo se puede traducir eso. La más común es elegir un ministro artista, que es más parecido al perfil que tiene la ministra Arredondo. Y eso tiene sus ventajas, porque hay un capital de conocimiento que uno puede poner al servicio de, como fue la Paulina Urrutia, por ejemplo. Claro. La ministra Paulina Urrutia, que la conocía mucho. Entonces, eso es una apuesta que otros países generalmente han tomado, que se tiende a reiterar, que es más o menos evidente, que también es muy criticada, ¿no? Porque a veces se van por ciertas disciplinas en desmedro de otras, y siempre es muy crítica, pero uno más o menos conoce eso. Entonces, nosotros en general no nos referimos a las gestiones de los ministros ni a los perfiles de los ministros, pero en este caso es casi evidente que si tienes 3 ministros con perfiles tan distintos, es porque tienes poca idea de qué tipo de proyecto quieres que se lleve adelante. O sea, la primera ministra era una investigadora, una persona del mundo de la investigación, que no tenía experiencia política, que no tenía experiencia en el aparato público. Uno podría pensar una apuesta por alguien que conociera el tema, ¿no? El segundo ministro, una cosa totalmente distinta en edad, en experiencia, un productor de la televisión, con experiencia en empresas, pero sin experiencia en el aparato público. Muy, muy rara la apuesta. Entonces, y después una ministra, claro, obedece un poco más a lo que se tiende a hacer, pero no veo dónde está el camino ahí. O sea, se puede hablar de improvisación, ¿no?
Yo creo que sí. Entendiendo que no hay una línea clara, como tú bien lo dices, quizás de operación dentro del ministerio, pasan personalidades muy diferentes aparte también, ¿no? Claro. Entre uno y ¿Qué otro, quieres? sobre todo entre de Aguirre y Arredondo. Exacto. ¿Qué tipo de proyecto quieres tú? Tú en función de eso eliges a la persona más adecuada. Y ya a esta altura, claro, necesitas gente con mucha experiencia que pueda resolver la crisis, sobre todo la crisis interna, ¿no? Ujú. Que es una crisis, porque una de las deficiencias de la primera ministra tenía que ver con las comunicaciones, ¿no? Con poder comunicar, y eso es algo importante, sobre todo para un ministerio que tiene poca visibilidad por el tema. Ujú. Entonces ahí, claro, una ministra que tiene un conocimiento público mayor, que tiene más capacidad comunicativa, puede ser un aporte, sin duda, pero a estas alturas de la crisis se requiere además personas con experiencia que puedan resolver la instalación. Bárbara, Y ojalá que las tengan. también nombraste lo legislativo. ¿Se ha avanzado los proyectos de ley de archivo, ley de artes visuales, ley para un nuevo sistema de financiamiento y el estatuto del trabajador de la cultura? ¿Son un avance considerable o tú crees que falta aún? Muchos dicen, según leí, que lo encontraron un avance considerable. ¿Para ti es un avance estos proyectos de ley o falta? Es que no son aún proyectos de ley, están en la carpeta de los proyectos de ley. Por eso te decías, el programa en sí mismo es bueno, Ujú. porque esos proyectos son necesarios. Era necesario un sistema más diverso para el financiamiento cultural, que ahora, al contrario, tiene un escenario mucho más complejo que antes. Es necesario avanzar en un estatuto del trabajador, pero no ha habido avances, no han entrado. El único proyecto que ha entrado al Congreso es importante. Hoy día es el de la ley de artesanía que acaba de entrar. Perfecto. Pero todos los otros que nombraste son proyectos que están en la carpeta. Y quedan solo 2 años. Y para los trámites legislativos, sobre todo de instituciones, se necesita mucho más tiempo. Hay proyectos que han estado en cultura que han estado 11 años en el Congreso. Ujú. 11. Como el 20% de música chilena en las radios. Entonces, por lo menos un proyecto que crea institucionalidad se demora 3 años y medio en promedio. Bárbara, Cuando tienes 2 años, entendiendo esta demora que existe desde la institución, desde el Ejecutivo, al proporcionar o proponer estos proyectos, que también pueden ir desde lo legislativo, pero se ve poco, ¿te parece relevante que figuras públicas o reconocidas para el ciudadano común como Amparo Noguera, Francisco Melo, salgan a criticar la gestión actual del presidente Boric, entendiendo, por ejemplo, que en el caso de Amparo Noguera es bastante cercana al oficialismo, incluso ha salido en diversos actos, ahora último en los Juegos Panamericanos? Es relevante que salgan estos actores a dar su punto de vista y mostrar lo poco que se ha trabajado, según sus propias palabras, durante esta administración. sí, de todas maneras, porque hay un malestar muy, muy grande, muy Perfecto. grande. Como te decía al principio, las expectativas jugaron en contra, porque claro, hacen que tu techo sea mucho más alto, pero además se ha avanzado mucho menos que en cualquier otro gobierno anterior que nosotros hemos medido. Ah, Entonces perfecto. ponen en el fondo la voz de un grupo muy grande detrás. Y además piensa tú que los artistas todavía están, los creadores, todos los trabajadores culturales están viviendo los golpes de la pandemia, que fue devastadora y lo siguen viviendo. Nosotros vemos en distintos lugares efectos de la pandemia, graves, en bibliotecas pérdidas de usuarios, en el cine también hubo un impacto en la asistencia en sala, y eso se traduce en trabajo que se va perdiendo. Hay
hay muy poco avance y todavía se sufren esos coletazos. Entonces es una situación que especialmente compleja. Y el Estatuto del Trabajador, piensa tú que este gobierno puso por primera vez el tema de los trabajadores de la cultura como objeto de política pública. Un tema que no estaba, antes de la pandemia no existía. El artista con suerte era un trabajador, si es que, y además no era parte de las políticas. Era como un, no sé, pero no estaba en las políticas del Ministerio del Trabajo, ni las de Cultura, él como sujeto. Ujú. Entonces ponen el tema del trabajador cultural, que me parece excelente, porque había que ponerlo, era necesario, respondiendo a la crisis, pero no se ven muchos avances, más allá de instancias de participación donde se les consulta. Y ya 2 años el sector, la gente, quiere empezar a ver resultados. Bárbara, te llevo a otro tema que yo siento que se ha abordado muy poco, algunos medios lo han llevado, pero es el caso convenios, pero desde otro punto de vista. ¿Cómo es el caso convenio ha afectado al mundo de las culturas, entendiendo que muchos proyectos culturales dependen de la financiación de corporaciones o fundaciones que tenían contratos o convenios con instituciones del aspecto público? ¿Cómo se puede abordar este tema y cómo ha afectado a la cultura también desde los gobiernos regionales, ¿no? Mm. Sí, sí, mira, yo creo que primero generó una paralización, eh, porque en el sector cultural había una demanda por instrumentos más directos. Piensa tú que los fondos concursables son instrumentos indirectos de política pública. Tú no puedes como orientar las platas hacia un lado específico, no sé, hacia un sector, un territorio, una comuna, sino que tienes que abrirla a la cantidad de proyectos que hay. Y es necesario complementarlo con otro tipo de políticas públicas. Y en Chile hay un tipo de financiamiento cultural muy específico, que es este de los fondos, basado mucho en ese tipo de concursabilidad y Ujú. que son los pares los que le eligen. Y la demanda era avanzar hacia tratos más directos. Y en general en las regiones se estaba tratando de avanzar así a través de convenios con corporaciones y todo eso se paralizó. Perfecto. Entonces no es algo que podamos medir específicamente, pero notamos que en muchas regiones había como, no avancemos más, y quedaron muchos proyectos sin hacerse. No sé, recuerdo un coro ciudadano, por ejemplo, cosas que iban a hacerse con instituciones públicas, corporaciones culturales, de relevancia, de trayectoria, y que quedó. Y luego hubo un famoso decreto de Hacienda, el decreto 20, que también complejizaba mucho el tema cultural, el financiamiento de la cultura. Porque a diferencia de todos los otros ministerios, nosotros tenemos unos sistemas de financiamiento donde son los pares los que eligen. Entonces Perfecto. no es lo mismo que una autoridad elija a que elija un par. Entonces no se hizo la salvedad en cultura de que había un tratamiento distinto. Entiendo. Eh, y claro, ahí hubo harto perjuicio que no podemos dimensionar bien, pero al menos un estancamiento de la actividad y al contrario, ahora va a ser muy difícil avanzar hacia formas más directas de financiamiento. Y por otra parte, casi estuvimos a punto de perder un concurso muy importante que era el 2% del FNR, Ujú. que hubiera afectado muchísimo a las regiones, porque las regiones, para ello es un concurso muy importante, el 2% del FNR, y en función de transparentar más y en función de hacer mayores controles, casi se elimina del presupuesto el 2% para cultura. Por suerte se logró detener eso y hasta ahora sigue todo en pie. Pero siempre cuando hay hechos de corrupción grandes, pagan justos por pecadores y aquí yo creo que también un costo alto.
Bueno, Bárbara, yo antes de despedirte quiero que le hables a nuestros auditores. Les recomiendo visitar tu sitio web, ¿no? Claro, claro, los invito a observatoriopolíticasculturales.cl. Ahí tenemos no solo varias recomendaciones de estudio que hemos realizado para profundizar en distintos temas, como la situación de los trabajadores de la cultura, sino que también, o la mujer en el arte, hay varios estudios que hemos hecho, o la situación de la danza, la situación del teatro, pero también seguimiento sobre el presupuesto, sobre la agenda legislativa y sobre cuánto se ha cumplido de lo prometido hasta ahora. Así que pueden encontrar harta información. Bárbara Negrón, muchas gracias por conversar con Radios Regionales. Gracias a ti por la invitación. Yo me despido, pero no sin antes dejarlos invitados a visitar todas las redes sociales de radiosregionales.cl y, como no, también volver a revisar esta entrevista en radiosregionales.cl. Hasta pronto.